¿Cómo les va? Hola, Hola. Doc. Bien, bien, ¿y usted? Buenos Bien. días, doctor. Muy Buenos bien, ¿y días. usted? ¿Ya listos? ¿Cómo les fue con los cuestionarios? Porque para cromosomopatías les puse dos. ¿Contestaron ambos? Marcaba uno que ya habíamos contestado, el de citogenética. Mm. Y el otro, entonces sí lo contestaron bien. Sí. Sí. Bueno, pues vamos viendo algunas enfermedades eh, autosómico dominantes. La esclerosis tuberosa es una de ellas. Y bueno, eh, la, eh, la esclerosis tuberosa, pues bueno, es una enfermedad que tiene como característica principal lesiones hipocrómicas eh, en, el paciente presenta usualmente manchas hipocrómicas y tienen mucha tendencia como eh, al crecimiento o en el temas de generación de tumores. Como vamos a ver, tienen mucho, eh, tiene mucho que ver con el sistema RAS, que hay unos videos por ahí que se los voy a poner en el tablón. Mm, mm, mm. Y les voy a hacer un cuestionario de esos videos. Es un video muy interesante porque el sistema RAS, pues es un sistema de señalización que obviamente tiene mucho que ver con el tema de crecimiento, diferenciación celular, todo, y que si bien pues está muy involucrado en la morfogénesis, en el periodo embrionario, y, y definitivamente que también tiene que ver, definitivamente tiene que ver con cáncer. Entonces, la esclerosis tuberosa, pues, es un síndrome que, que, que tiene que ver con el sistema RAS. De hecho, como vamos a ver, hay muchas enfermedades que están relacionadas en algún nivel de este vía de señalización RAS, y que a ese conjunto de enfermedades se les ha llamado enfermedades o rasopatías. Entonces, eh, en fin, entonces, bueno, el tema es que tienen estas personas de esclerosis tuberosa, tienen angiofibromas faciales, tienen varias lesiones en piel, como Chagrin patches, que son como lesiones como un poco elevadas y eh, a la palpación tienen como como muy escamoso.
tanto eritematosas, o sea, con cambio de coloración y un poquito elevada. Entonces, son muy características y de hecho las puedes observar de manera congénita. Y lesiones en confeti que son como manchas hipocrómicas, como pequeñitas, pero muchas así como en axila e ingles. Y fibromas unguiales, en fin. En cerebro, pues es un problema porque generan tumores o displasias corticales importantes que incluso los hace tener discapacidad intelectual, epilepsia de difícil control y bueno. Tiene de hecho como muchas anomalías o crecimientos, tumoraciones a todos los niveles. Los riñones no son la excepción. Lo que ustedes pueden observar angiomiolipomas, quistes, carcinomas de células renales. En corazón es bien común que estas personas generen tumores cardíacos, rabdomioma cardíaco y que les pueda subsecuentemente generar arritmias. Linfangioleumiomatosis en tema pulmonar. Vean, esta es como la típica carita de estos pacientes que desarrollan lesiones, estos angiofibromas faciales, que pareciera que pudiera dar como un poco como la característica de como si fuese acné, pero bueno, es totalmente un tema eh, de angiofibromas y que en alguna ocasión puede, si se fijan en la paciente, tiene como eh, pareciera como una localización así como muy de lupus y claro que lupus eritematoso pues es es un diferencial. Entonces, bueno, pues hacen esos angiofibromas faciales. Es un rasgo pues muy constante en ellos y vean en la tomografía pues cómo se engrosa y tiene un patrón ahí como bien difuso la corteza. Entonces hacen displasia de corteza cerebral bien importante, muy severa, de moderada a severa. Y lo que les genera pues crisis convulsivas, discapacidad intelectual, en fin. Pueden ver, obviamente que es una enfermedad que tiene también pues mucho tema de la piel y recordando que pues la, pues la piel, el sistema nervioso central y la piel pues son derivados del ectodermo y que pues tienen esa conexión y vean cómo el fondo de ojo, pues incluso ahí se pueden observar manchas hipocrómicas. El chagrin patch, como les comentaba, es la imagen del medio. Vean cómo está eritematosa, elevada, con a la palpación pues se siente así como escamoso. Fibromas unguiales, vean en la uña. Y algo también es relativamente característico son las fosetas en el esmalte dentario, que bueno, las podemos observar en ellos y que pues de alguna manera pues son
son como manifestaciones clínicas que sin hacer un estudio molecular, pues tú puedes ir como juntando las observaciones y para hacer el diagnóstico de esclerosis tuberosa. ¿Por qué? Porque los criterios diagnósticos para esclerosis tuberosa es que encuentres dos criterios mayores, ya es suficiente para hacer el diagnóstico clínico de esclerosis tuberosa y o que tener un criterio mayor y dos o más criterios menores, pues ya con eso tienes eh, la, la, eh, el soporte para hacer el diagnóstico de esclerosis tuberosa en tu paciente. Ya no decir pues que encuentres alguna variante patogénica en estos dos genes, TSC1, TSC2, que es Tuberous Sclerosis Complex 1 y 2. ¿Va? Estos ambos genes, si tienes mutación en el 1 o en el 2, pues ambos genes te van a causar esclerosis tuberosa. Criterios mayores, pues bueno, son estos angiofibromas faciales, rhabdomioma cardíaco, displasias corticales, manchas hipocrómicas en la piel, que de 3 a 5 milímetros de diámetro, pues bueno, ya se consideran características de la esclerosis tuberosa. Linfangioliomatosis en pulmonar, amartomas en retina, angiomiolipoma renal, el chagrin patch, que es esa lesión en piel, astrocitomas de células gigantes subependimarios y fibromas unguiales. Criterios menores, pues bueno, las lesiones en confeti, que les decía que las puedes encontrar en axila e ingle, fosetas en el esmalte, fibromas intraorales, quistes renales, amartomas y digamos que parches acromáticos como manchas y como manchitas blancas en fondo de ojo. Bueno. Esto es en cuanto al tema de eh, esclerosis tuberosa. En el tema de craniosynostosis, no sé si recordaban que es una craneosinostosis. Si mal no recuerdo, era el cierre prematuro de las suturas craneales. Entonces, nosotros usualmente tenemos suturas en el cráneo, nacemos con los huesos del cráneo despegado, porque como lo hemos comentado durante todo el semestre, digamos que nuestro órgano más importante en el ser humano en cuestiones evolutivas es definitivamente que nuestro cerebro. Entonces, por lo tanto, para el ser humano es bien importante mantener como los huesos del cráneo, nacer con los huesos del cráneo separados, porque el cerebro crece a una velocidad más rápida que el resto del cuerpo. Entonces, el hecho de que el cráneo esté con todos los huesos, digamos, separados, permite que el cerebro se pueda expandir pues, al libre crecimiento. Y
sin generar porque recuerden que el cráneo, pues en algún punto cuando las suturas y las fontanelas se cierran, alrededor de los 2 años, pues el cráneo se convierte como en una cabina eh, cerrada, así totalmente hermética, que claro, tenía que ser así porque eh, vuelvo a lo mismo, el cerebro humano pues es nuestra herramienta biológica más poderosa. Algunas otras especies le apostaron a tener colmillos grandes, a tener piel pues muy gruesa, o sea, se defienden de otras formas en otras especies. Nosotros como seres humanos le apostamos a que forzamos el tema evolutivo para tener un cerebro eh, pues muy mm, potente comparado con otras especies, mucho más complejo. Por lo tanto, pues hay que cuidarlo muy bien y por eso se hace esa bóveda y pues se hace esa, digamos, como cabina súper cerrada y dura, que es el cráneo. Pero el problema es que si cierra antes de tiempo, pues ese cerebro va a tener muy poca posibilidad de expandirse a libre crecimiento y eso le va a generar definitivamente una hipertensión intracraneal que puede llevar a la muerte a una persona. Entonces, en el entendido de que tenemos en la frente una sutura que es la sutura metópica, tenemos una sutura eh, que así lateral, que es nuestra sutura coronal, tenemos una sutura que va de antero-posterior, justo en la línea media, que es nuestra sutura sagital, y la lamboidea que separa el hueso occipital de los parietales. Entonces, normalmente pues deben de estar abiertas antes del nacimiento y poco después del nacimiento, eh, con el objetivo de permitir que por canal vaginal eh, pueda, digamos que los huesos del cráneo cerrarse un poco para eh, cabalgarse los huesos para que tenga más capacidad de pasar a través del canal vaginal en el nacimiento y también para el crecimiento del cerebro posteriormente. Entonces, pues se podrán imaginar que parte de nuestro tema evolutivo pues tuvo mucho que ver que nuestros huesos del cráneo estuvieran separados. Por lo tanto, el hecho de nacer con los huesos pegados eh, em, con los huesos pegados, pues eso es un problema importante que puede llevar a la muerte a un bebé. Entonces es bien, bien importante tenerlos como muy en mente. Entonces alrededor de los 24 meses de edad de un ser humano, el 96% de todos los niños ya tienen las suturas cerradas. En el 96% le- les, es, les tarda en cerrar las suturas de manera importante. Entonces, en fin. Bueno, entonces, como en todo anomalía del nacimiento, o sea, cuando nosotros observamos una craniosynostosis, la primera pregunta que nos debemos de hacer es si es una craniosynostosis sola, es aislada, o es una craniosynostosis que es parte de un síndrome. Eso es bien importante. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, pues tenemos diferentes genes que generan síndromes.
Entonces, claro que podemos tener una craniosynostosis donde nomás sea eso, o se acompañe como de otras anomalías en manos, en cara. Entonces, ejemplos de síndromes con craniosynostosis, pues de los más comunes es definitivamente Pfeiffer, Apert, Cruzón, Jackson-Weiss, Pfeiffer, que, bueno, causado por el FGFR1, 2 y 3. El 3, como hemos hablado mucho de este gen, los 3 son receptores de crecimiento de fibroblastos, de factores de crecimiento, que por cierto, esos videos que les voy a poner en el tablón, esos videos van a hablar de factores de crecimiento y cómo esos factores de crecimiento van a estimular un receptor que va a activar todo el sistema RAS. Entonces, estos factores de crecimiento de fibroblastos, que son receptores, que es el tipo 1, 2 y 3, en este caso, pues nos generan este tipo de síndromes con craniosynostosis. Pero también sabemos que el 3, el receptor tipo 3, no solamente causa cruzón, síndrome de cruzón con acantosis nigricans, sino que también nos genera acondroplasia, hipocondroplasia y displasia tanatofórica. Es decir, eh, 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 bien, es muy interesante que son alélicos, que el mismo gen pueda generar diferentes síndromes. Entonces, de entrada, pues identificar bien, este, aquí pues identificar bien los tipos de cráneo. Entonces, en el entendido de un cráneo normal, un cráneo con plagiocefalia, que es sumamente común. De hecho, ustedes como médicos generales o a lo que se dediquen, una de las cosas que estresan más a una mamá es ver la forma del cráneo, pues, diferente en su bebé. Entonces es un motivo de consulta muy sumamente frecuente, pero particularmente el tema de la plagiocefalia. Entonces, como médicos debemos de identificar si las plagiocefalias son posicionales o si son por un tema de craniosynostosis, porque el pronóstico pues, y el manejo son abismalmente diferentes. Y braquicefalia, por ejemplo, tiene, digamos que se ensancha de lateral, está así como ensanchada, y la dolicocefalia, pues bueno, es un cráneo alargado en su eje anteroposterior. La dolicocefalia, que también conocida como escafocefalia. Entonces, creo que estas son las formas más comunes de tipo de cráneos que pueden asociarse a una craniosynostosis. La dolicocefalia, también conocida como escafocefalia, braquicefalia y plagiocefalia. ¿De acuerdo? Obviamente que también está el cráneo en trébol, que el cráneo en trébol es una craniosynostosis pues, que suelen ser sumamente severas y que involucran mucho el tema de malformación a nivel del sistema nervioso central y que tienen muy mal pronóstico para la vida. La gran mayoría de los bebés que nacen con cráneo en trébol, pues fallecen. Y se debe a, usualmente, nosotros, por ejemplo, con la plagiocefalia, dolicocefalia o braquicefalia, pues sabemos que involucra una sola sutura. Un tema de cráneo en trébol, pues involucra múltiples suturas en el cráneo, eh, que es por lo tanto muy severa y genera pues todo este tipo de anomalías. Síndrome Cruzón, pues bueno, es esta fase como muy característica, las fisuras
palpebrales oblicuas hacia abajo, proptosis, tienen los ojos así como la gente le llama como saltados, no sé, pero pues el nombre es proptosis. Vean el puente nasal deprimido, un poquito de turricefalia, es decir, así como hacia arriba. Y bueno, suelen, en este caso, pues la paciente, si se fijan, tiene acantosis nigricans a nivel cervical. Y bueno, el cruzón suele no involucrar anomalías en extremidades. Doctor, Ujú. ¿me recuerda el nombre de los ojos saltones? Es que yo los conocía como exoftalmia. Proptosis. Exoftalmos es cuando se salen totalmente cuando hay gente que avienta así como el globo ocular hacia afuera, ese es un exoftalmos. Pero la proptosis es cuando se ven así como los ojos así muy, que no necesariamente el globo ocular se sale del hueco, pues. Ay, de hecho creo que yo lo logré distinguir porque con los ojos cerrados se sigue viendo. Ajá, así como protruido el globo ocular, pero no es que esté salido. El exoftalmos es totalmente cuando sale del huequito. ¿Va? Entonces, Gracias, cruzón, doctor. síndrome cruzón, pues no involucra extremidades o sea, es como un síndrome muy de craneofacial. No te involucra anomalías en tronco ni extremidades. A diferencia de Apert. Por ejemplo, el síndrome Apert es muy característico que tengan ustedes una anomalía, una craniosynostosis de la coronal y que por lo tanto, al estar involucrada la sutura coronal, te genere una braquicefalia muy severa. Y vean, a diferencia de Curzon, Apert, síndrome Apert, tiene como estas manitas como muy fusionadas, eh, manos fusionadas, como una sindactilia totalis, eh, y, y, pues bueno, su braquicefalia es severa. Y como les decía, pues pueden haber craniosynostosis no sindromáticas que siempre la forma del cráneo, les digo que usualmente es lo que vean a este bebé con una dolicocefalia muy marcada eh, y que pareciera como que el cerebro está con ese ánimo de crecer y aventó así como el crecimiento muy hacia la parte anterior. Félix. ¿Este tipo de cráneo se puede corregir Sí, o ya no? sí, de hecho sí. Miren, ahorita vamos a eso. Vean cómo de la parte posterior del cráneo está como más angosto y como que todo lo avienta hacia adelante en el afán del cerebro de crecer. Entonces suelen tener como una craniosynostosis y luego las fontanelas súper abiertas de manera compensatoria para poder crecer. Entonces, esta es una tomografía. Cuando yo veo un paciente que sospecho en una craniosynostosis, usualmente le pedimos una tomografía de cráneo, una TAC con reconstrucción 3D para, para, eh, para identificar la craniosynostosis. Vean, en este bebé tiene esta parte fusionada que tiene, digamos, aquí, bueno, quedó como abiertito, pero todo esto está fusionado y genera como una cresta de fusión muy característica en craniosynostosis. ¿Qué se hace?
En estos casos, los neurocirujanos hagan de cuenta que rompen la sutura fusionada, la rompen y generan como una fontanela, una sutura artificial. Dejan mucho espacio aquí y ya usualmente el cerebro pues agarra su forma y les ayuda mucho para el modelamiento de la forma del cráneo y les mejora mucho pues en el tema estético definitivamente pero lo más importante en el tema fisiológico de que es el cerebro. Eh, Les podría contar un chorro de historias que he tenido con estos pequeñitos con craniosynostosis porque los médicos no lo toman muy en cuenta. Por eso yo trato así como de hacer mucho impacto en ustedes para que siempre estén como con esa, eh, pues con la información así en su memoria bien grabada para cuando identifiquen a un niño con forma de cráneo rara, ni se la piensen, abórdenlo. ¿Va? Doctor, pero esta sí o sí es quirúrgica, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de la plagiocefalia de origen posicional, Sí, es que de ahí depende entonces, que ustedes identifiquen si es una plagiocefalia posicional o si es secundaria a una craniosynostosis. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, por ejemplo, si son médicos generales o con otra especialidad, lo que pueden hacer es mandarlo a neurocirugía y ya los neurocirujanos tienen como sus criterios para si tiene una craniosynostosis, no todas las craniosynostosis son quirúrgicas. Y ahí sí va a depender mucho de los criterios del neurocirujano. Pero, pero sí, o sea, puede ser quirúrgica, puede no ser. Entonces, si es quirúrgica, lo que hacen es romper el cráneo. Y eso lo hacen los neurocirujanos. Les va súper bien. A los niños les va muy bien. si no es quirúrgica, nomás le soplamos y ya vuelve a la normalidad. No, pues si no es quirúrgica, pues usualmente, pues ya nomás les va a quedar así como la forma del cráneo con lo de como le toque, pues, como la sutura involucrada. A ver, denme un minuto.
Perdón, chicos. ¿Y dudas hasta aquí? Todo bien, doctor. Este es otro pequeñito que también pues me lo llevó la mamá por tema de como de forma de cráneo pues muy atípico. Entonces, también le mandé a hacer una tomografía, un ataque de cráneo con reconstrucción 3D. Y nomás. Me voy a quitar esto. Entonces, le tomé esta tomografía y aquí, si se fijan, tenía una sinostosis de la sutura coronal de un solo lado. Y si se fijan, aquí tenía como, vean cómo el cerebro aventó como todo y generó esta fontanela gigantesca, como todo hacia al lado. Y aquí, pues bueno, en general, pues ya por la misma craniosynostosis, pues te puede generar, este tipo de craniosynostosis te pueden generar, eh, digamos que anomalías en la forma y vean más así como aquí, pues como aquí en la metópica, parecía como tenía como una bolita aquí, como si fuera un chipotito, pero pues era la misma malformación de hueso craneal. O sea, usualmente cuando hay un tema de craniosynostosis, puede estar acompañado de otras anomalías del hueso de cráneo. Este no fue la excepción. Entonces, bueno. Y la condroplasia que te lo puede dar el mismo tema del receptor de crecimiento, de factores de crecimiento de fibroblastos tipo 3. Entonces está bien interesante porque tanto te puede dar una craniosynostosis como te puede dar un síndrome como acondroplasia. Entonces, la condroplasia, pues, es un síndrome que tiene mayormente pues, temas de acortamiento de rizo mélico, manos en tridente. Vean cómo estos tres deditos hacen la forma como de un tridente. Tienen hipoplasia mesofacial, tienen frente prominente, tienen prognatismo, que ahí sería una duda como muy razonable. Que si más que frente prominente y prognatismo se obedezcan más a la hipoplasia mesofacial, que lo hagan como más evidente. Pero bueno, a final de cuentas, pues tienen esa hipoplasia mesofacial, acortamiento principalmente de rizomélico. ¿A qué me refiero con rizomélico? Pues bueno, a húmeros y fémures. Ustedes suelen tener macrocefalia, frente prominente, disminución de la base del cráneo. Eso es bien importante porque el agujero magno tiene una estrechez que puede comprimir el canal por donde fluye el líquido cefalorraquídeo y esto generarles hidrocefalia y una macrocefalia secundaria. Entonces, bueno, pues sus anomalías vertebrales, nariz, puente nasal sumamente deprimido, hipoplasia mesofacial, prognatismo, rizo, que también puede tener definitivamente rizo y acromelia, o sea, cortamiento rizo y acromélico, que por lo tanto te da esa manita en tridente.
pelvis angosta, acetabulos muy horizontales que te generan como esa forma de las piernas que te dan diáfisis cortas y anchas, y bueno, una piel en acordeón, que pues definitivamente es por un tema meramente óseo y no de otros tejidos. Obviamente que, como lo habíamos visto también en síndrome Down, que de repente podemos, que a nadie le puede eh, generar, a nadie le puede generar conflicto o dificultad para diagnosticar a una persona con acondroplasia. Creo creo que no se necesita ni siquiera estudiar medicina porque es tan común que no necesitas ni estudiar medicina para diagnosticar a una persona con acondroplasia. Pero el tema y el verdadero desafío es hacer el diagnóstico temprano. Y si se puede hacer en el momento del nacimiento, pues mucho mejor. Entonces, digamos que el diagnóstico de acondroplasia se debe de sospechar si tienen acortamiento rizomélico. O sea, si el acortamiento de extremidades obedece principalmente a tema rizomélico, te está dando mucha luz diagnóstica. Cabeza, o sea, macrocefalia, puente nasal deprimido, tórax estrecho, definitivamente que eso es algo importante, y dedos también con acortamiento acromélico, es decir, que el acortamiento también de los dedos. Y también, obviamente, que tiene como sus hallazgos, o sea, algo que siempre les digo a ustedes, que, que, que siempre tengan en cuenta que si tienen a un recién nacido o un paciente, si no está recién nacido, si tiene 1 año, tiene 5 años, que vaya con ustedes, que ustedes le observen una displasia esquelética, algo tiene que ver con tomen radiografías. Siempre tomen radiografías, es importantísimo. Entonces, vean a este bebé, pues tiene su hiperlordosis, es algo también bien importante que obviamente la van a ver, pues ya cuando el bebé, el niño, tu paciente ya esté caminando, tienen una hiperlordosis. eh, Vean el acortamiento rizomélico supermarcado en este pequeñito y bueno, vean la cabeza que tiene frente prominente, evidentemente que también macrocefalia y hipoplasia mesofacial y bueno, pues talla baja, ¿no? ¿A qué me refiero con hiperlordosis? Pues cuando los niños tienen una curvita en la columna, en la región lumbar, ¿no? Pero A que ver, otra vez. está, bueno, es como que la curvatura normal de la columna lumbar está más exagerada. Sí, porque nosotros, todo el mundo tenemos una lordosis fisiológica, que al final de cuentas la columna necesita como ese amortiguamiento. Pero ellos, en vez de tener lordosis fisiológica, tienen una hiperlordosis, que los hace ver así como panzoncitos y como con las pompillas así hacia atrás. Pero es que en realidad eh, no es que estén nalgones y panzoncillos, sino que realmente obedece mucho al tema de la hiperlordosis, que incluso pues les puede generar molestias en
en edades ya avanzadas. Entonces, obviamente que es un síndrome de talla corta o talla pequeña, desproporcionada, macrocefalia, hipoplasia mesofacial, acortamiento rizomélico, limitación en la extensión de codos, braquicefalia, mano intridentes, genubarum, cifosis toracolumbar y una hiperlordosis. Creo que esos son los datos pues, más importantes que ustedes pueden hacer para el diagnóstico de una persona con acondroplasia. ¿Sale? Y entender también que el gen es el FGFR3. Acá, si se fijan, les puse las mutaciones o las variantes patogénicas más frecuentes en ellos. Doctor, ¿existe alguna cronoplasia donde se vean como más normales? Sí, O sea, no sé cómo decirlo, perdón. es que, por ejemplo, Patricia, el gen FGFR3 te puede dar todos estos síndromes y depende mucho el tipo de variante y depende mucho la posición de la localización de la mutación en el gen. Entonces, o te puede dar una hipocondroplasia, o sea, este paciente tiene acondroplasia y ellos tienen hipocondroplasia. Eso es el mismo gen con una mutación menos severa que te da definitivamente acortamiento rizomélico, no tan severo como la condroplasia, pero la talla no te la va a afectar tanto como en la condroplasia, pero definitivamente que son gente chaparritos y con facies normal, porque si se fijan, una constante una constante en genética, en la genética en los síndromes genéticos, la constante es que los pacientes, por ejemplo, de un síndrome, por decir, síndrome Down, acondroplasia, ya vimos APERT, o sea, lo más importante es que ustedes tengan en mente que se parecen más entre ellos que a sus familias. Esa es una constante en genética descriptiva. Los Ok. pacientes se parecen más entre ellos, entre los síndromes, por ejemplo, el síndrome Down, se parecen más entre personas con síndrome Down, se parecen más entre ellos que ellos a su familia. La gente con acondroplasia se parecen más entre ellos que a su familia. Entonces, a diferencia de la condroplasia, la hipocondroplasia tiene facies normal. Por lo tanto, no les afecta en ese sentido y pues se parecen pues, a su familia, ¿no? Pero definitivamente que, como quieras, les pega mucho en el tema de la talla, pero no es tan severo como la condroplasia. No sé si eso contesta tu pregunta, Patricia. Sí, me queda más claro. Gracias. Entonces, de hecho, o sea, sí, Juan Pablo, Doctor, perdón. Entonces, es como si, por ejemplo, con síndrome de Down, ese exceso del material genético va a sobreescribir en cierta medida, pues, estas variaciones genéticas heredadas de los padres. ¿por qué Y exceso? es, am, a ver, déjame hilar porque creo que es que no entendí bien esto último. Es que haz de cuenta que el gen, el FGFR3, ese gen te genera diferentes síndromes. Te puede causar hasta una craneosinostosis
por ejemplo, muenque o cruzón, o te puede causar una acondroplasia, o te puede causar una hipocondroplasia, o una superacondroplasia con discapacidad intelectual y acantosis nigricans, que es el SADAN, acantosis nigricans incluso solamente, digamos que una displasia tanatofórica, que es como una acondroplasia letal, una superacondroplasia. Entonces, en fin, ahí depende mucho de, como les decía, del tipo de variante y depende mucho de la localización de la variante. Ok, gracias, doctor. Vean, esta es una displasia tanatofórica. Vean a los bebés. O sea, tiene su carita de acondroplasia, de una persona con acondroplasia, pero es una acondroplasia súper severa, que habíamos dicho que pudiera ser causada por una mutación en homocigota, que tenga ambos alelos mutados y que te genere una superacondroplasia y que es incompatible con la vida, que es lo que le habíamos llamado gen letal, que ambos alelos tienen una variante dominante, ¿no? En estado homocigoto. Vean por el tórax como súper estrecho, que es realmente lo que los mata. Ese tórax está tan estrecho que tienen una hipoplasia pulmonar y no importa que los intubes, ese pulmón nunca te va a oxigenar y tu paciente, incluso intubándolo y todo el rollo, no hay manera de oxigenarlo y fallece. O sea, es una anomalía sumamente severa, ¿va? ¿Dudas? No, todo bien, doctor. Por el Gracias. momento no. Bueno, está también el tema de síndrome de Van der Burg, que Félix. No, perdón, profesor, había la mano, pero por el internet se tardó, pero no, ya ninguna. Ah, entonces, bueno, Van der Burg es un síndrome que, de hecho, que está, está causado por el gen PAX3. Yo tenía un compañero con eso, el cabello blanco, justo ahí, y me Se dijo le que era llama por un lunar, piebaldismo. ¿verdad? ¿Otra vez? Me dijo que era por un lunar. No, es que ya ven que nosotros ya en medicina, pues de entrada no les llamamos lunares porque la luna no tiene nada que ver con la aparición de estas lesiones. Antes la gente creía que por exponerte a los rayos de la luna llena te salían manchas y por eso le llamaban lunares. Eh, para nosotros es evidente que pues no tiene ningún sustento científico. Pero cuando tienen un mechón blanco en el pelo, le llamamos a las personas que tienen piebaldismo. Y un piebaldismo puede, o sea, obviamente que el piebaldismo pues son esos mechones blancos que son de nacimiento, o sea, los tienen toda la vida desde que nacen.
Y claro, un piebaldismo pues puede ser una situación aislada, que solamente tenga el piebaldismo o que sea parte de un síndrome. Volvemos a lo mismo. Entonces, ustedes cuando observen una anomalía del nacimiento, una pregunta obligada que ustedes tienen que responder es que si esa anomalía que observan es aislada o es parte de un síndrome. El piebaldismo es uno de ellos. Entonces, ¿qué tienes que descartar? Pues que tenga Van der Burg. Por ejemplo, si tu paciente tiene heterocromía del iris, pues, y tiene distopia cantorum, es decir, un telecanto muy marcado, te está pues gritando el diagnóstico de Van der Burg, y que es causado por el gen PAX3. Entonces, obviamente que pues hay expresividad variable, incluso en la misma familia, entre mamá, hermanos, pueden tener la misma variante en el gen PAX3 y cada quien desarrollar diferente fenotipo, que puede haber incluso hipoacusia, eh, eh, telecanto, ¿cómo se llama? Heterocromía del iris, piebaldismo, pero sobre todo el tema de la sordera, pues es importante abordar. Entonces, síndrome Van der Burg, ¿vale? No es tan severo, pero pues es un... Ahora, ¿qué diferencia hay entre heterocromía? La imagen de en medio es una heterocromía del iris, es decir, que tiene un ojo de color y el otro de otro, pero un iris tiene diferente color, por ejemplo, la mitad verde, la mitad café, o el que sea, a eso se le llama policromía del iris. Entonces, una heterocromía del iris es uno y uno, y la policromía del iris son diferentes colores en el mismo ojo. ¿Va? ¿Sí queda claro? Sí, una duda, ¿esto afecta al tema de la visión o no? No, no es pura, ya ves, ¿se acuerdan que siempre hemos dicho desde el principio del curso que el color de ojo lo vimos con las moscas de Thomas Hunt Morgan? Vimos, por ejemplo, que el color de ojo, que en este caso eran moscas de color de ojo blanco, pero en el caso del humano, cuando hay un ojo color azul, es una ausencia de pigmentación. De hecho, ya ven que actualmente hay gente que se quema con láser la primer capa del iris para que tumbar la capita de pigmentación para que quede el ojo cero pigmentado y se les hagan azules. ¿Sí sabían? No, no sabía que se Hay hacían gente eso. así de mal, de pobrecitos que no se aceptan y se queman con láser el iris para tener como, o sea, porque acuérdense que el ojo azul no es otra cosa más que la ausencia de pigmentación. Entonces, así como tienen piebaldismo aquí, digamos que es como un albinismo segmentado o localizado, por lo mismo hay cero pigmentación de aquí del pelo, pues lo puedes tener en un ojo, que es lo que ustedes observan en esas imágenes. Entonces, bueno, pues en general es por eso, el Vanderbilt, ¿va? Ese ojo azul, pues es un ojo que no se pigmentó, así como el pelo tampoco, en la imagen de arriba. En fin, este es Vanderbilt. Bueno, yo creo que por hoy le vamos a dejar hasta aquí, chicos. Eh, el miércoles le continuamos con síndromes. ¿Dudas, algo? Todo bien, Doc. Profe, Todo bien, doctor. nos había Dale, pues. comentado que iba a subir un documento para poder completar lo del cuadro genealógico. Ah, de una vez.
Doctor, ¿sabe qué síndromes son los que siguen? Vamos a ver síndrome Noonan, vamos a ver síndrome es Noonan, neurofibromatosis, vamos a ver Marfan, osteogénesis imperfecta. Excelente, muchas gracias. ¿Cómo van con su árbol genealógico? Según yo ya lo acabé, pero pues ajá. Sí, chécale, Pues ahí va. chécate el artículo, ya lo tienen en el tablón, ya nomás, pues, lo mismo que vimos en clase, y ya con eso, para corregir si tienes algún error o no sé. Muy bien. ¿Hay problema si nada más puse de mis abuelos para abajo? Es que si me iba para arriba, por ejemplo, pues hay hermanos que mi abuela paterna no conoce y también de mi familia materna, mis abuelos pues ya fallecieron, entonces no hay como de dónde sacar tanta información porque igual eran muchísimos hermanos. No hay problema si puse de mis abuelos para abajo, pero Pues es alcanzo a que completar creo que el 4 o tema 5 es de que generaciones. pongas la más información posible, hasta donde tú, o sea, que no te Hasta limites donde pueda. así, o sea, tú pon e investiga y ese es el trabajo de investigación. Muy bien, gracias. Bueno, nos vemos el miércoles. Profe, al final puedo quedarme para comentarle algo. Sí.